Es posible que un profesor de Oxford que dedicó su vida tanto a la literatura medieval como a la defensa racional del cristianismo haya encontrado la clave para resolver uno de los conflictos más persistentes de nuestra era. Durante mis años en Cambridge y Oxford, observé cómo muchas mentes brillantes se torturaban innecesariamente con una falsa dicotomía: o bien la ciencia tenía razón y la fe era superstición, o bien la fe era verdadera y la ciencia era una amenaza. Pero ¿qué pasaría si les dijera que este conflicto aparente es en realidad una ilusión creada por malentendidos fundamentales sobre la naturaleza tanto de la ciencia como de la fe? En mi travesía del ateísmo al cristianismo, no abandoné mi respeto por el método científico ni mi admiración por los logros de la ciencia moderna. Más bien, llegué a comprender que la verdadera tensión no existe entre ciencia y fe, sino entre cosmovisiones incompletas que pretenden explicar la totalidad de la realidad desde perspectivas necesariamente limitadas. Como alguien que ha navegado tanto los halls de la academia secular como los caminos de la fe cristiana, he descubierto que el conflicto desaparece cuando comprendemos correctamente qué puede y qué no puede hacer cada dominio del conocimiento humano. Durante mis transmisiones por la BBC y en mis escritos posteriores, he intentado mostrar que el cristianismo no solo es compatible con el pensamiento científico riguroso, sino que de hecho proporciona el fundamento metafísico más sólido para la empresa científica misma. Hoy exploraremos juntos cómo distinguir entre diferentes tipos de conocimiento, cómo la ciencia y la fe operan en dominios complementarios, y cómo podemos navegar preguntas específicas sobre evolución, cosmología y otras áreas donde aparentemente estos dos mundos colisionan. Capítulo 1. El malentendido fundamental: confundir método con metafísica. Permítanme comenzar con una analogía que he encontrado útil en mis conferencias. Imaginen que están examinando una pintura con dos instrumentos diferentes, un microscopio y una lupa de arte. El microscopio les revelará la composición química de los pigmentos, la estructura molecular del lienzo, quizás incluso rastros de ADN del artista. La lupa de arte les permitirá apreciar la técnica del pincelado, la composición, el juego de luz y sombra. Ahora bien, ¿dirían ustedes que estos dos instrumentos están en conflicto? ¿Que uno debe ser abandonado en favor del otro? El error fundamental que genera el supuesto conflicto entre ciencia y fe es precisamente esta confusión categorial. La ciencia es un método extraordinariamente exitoso para examinar el mundo material, para descubrir patrones regulares en el comportamiento de la materia y la energía, para predecir y controlar fenómenos naturales. Pero cuando la ciencia pretende convertirse en una filosofía completa de la realidad, cuando el método científico se transforma en cientificismo, entonces hemos cruzado una línea peligrosa. Durante mis años como ateo, yo mismo caí en esta trampa. Creía que porque la ciencia podía explicar el cómo de los fenómenos naturales, también había respondido al por qué y al para qué. Era como si hubiera confundido la capacidad del microscopio para analizar pigmentos con la capacidad de apreciar la belleza de la obra de arte. El microscopio es invaluable para lo que hace, pero no puede decirnos nada sobre el significado, el propósito o el valor de la pintura. Cuando comencé a comprender que la ciencia, por su propia naturaleza metodológica, debe limitarse a preguntas sobre causas eficientes y patrones observables, empecé a ver que había estado pidiendo a la ciencia que hiciera algo para lo cual no fue diseñada. La ciencia puede decirnos cómo funciona un corazón, pero no puede decirnos por qué el amor es hermoso. Puede explicar las ondas sonoras que componen una sinfonía, pero no puede decirnos por qué la música de Mozart nos eleva el alma. Esta comprensión fue liberadora. No tenía que elegir entre ser un hombre de ciencia o un hombre de fe. Podía apreciar profundamente los logros científicos mientras reconocía que hay dimensiones de la realidad que requieren otros tipos de investigación y otros tipos de conocimiento. La fe cristiana no compite con la ciencia en su propio terreno, más bien,
proporciona el marco metafísico dentro del cual la ciencia misma cobra sentido. Consideren, por ejemplo, la presuposición fundamental de toda empresa científica, que el universo es racional, que está gobernado por leyes consistentes, que nuestras mentes son capaces de comprender estas leyes. ¿De dónde viene esta confianza? Si somos meramente productos de procesos evolutivos ciegos, ¿por qué deberíamos confiar en que nuestras capacidades cognitivas nos dan acceso a la verdad sobre la realidad? La cosmovisión cristiana, que ve el universo como creación de una mente racional y que entiende al ser humano como hecho a imagen de Dios, proporciona precisamente el fundamento que la empresa científica necesita pero que no puede proporcionarse a sí misma. Capítulo 2. Los dominios complementarios, ciencia y fe en sus territorios propios. En mis reflexiones sobre la relación entre diferentes formas de conocimiento, he llegado a ver que ciencia y fe no son competidores sino colaboradores, cada uno contribuyendo perspectivas esenciales sobre la realidad. Es como la diferencia entre estudiar la mecánica de un reloj y apreciar su belleza como obra de arte. Ambas perspectivas son verdaderas, ambas son valiosas, y ninguna anula a la otra. La ciencia opera en el dominio de lo que podríamos llamar causas eficientes, cómo ocurren las cosas, qué mecanismos naturales producen qué efectos, qué patrones pueden ser observados, medidos y predichos. En este dominio, la ciencia es suprema. Cuando queremos entender cómo funciona el corazón humano, cómo se forman las galaxias, o cómo los genes influyen en los rasgos heredados, la metodología científica es nuestra herramienta más poderosa y confiable. Pero hay preguntas que la ciencia, por su propia naturaleza, no puede abordar. ¿Por qué existe algo en lugar de nada? ¿Cuál es el propósito de la vida humana? ¿Por qué tenemos obligaciones morales? ¿Por qué la belleza nos conmueve tan profundamente? Estas preguntas pertenecen al dominio de lo que Aristóteles llamaba causas finales, preguntas sobre propósito, significado, valor y destino último. La fe cristiana opera precisamente en este segundo dominio. No pretende decirnos cómo funciona el sistema cardiovascular, sino por qué el amor humano es sagrado. No compite con la geología para explicar la formación de montañas, sino que nos ayuda a entender por qué la belleza natural despierta en nosotros un anhelo que parece apuntar más allá de sí misma. Durante mis años enseñando literatura medieval, me familiaricé íntimamente con la comprensión tradicional de estos diferentes niveles de realidad. Los pensadores medievales distinguían claramente entre diferentes tipos de causas y diferentes tipos de conocimiento. No veían conflicto entre estudiar las propiedades naturales de las plantas y al mismo tiempo reconocer su significado simbólico o teológico. Un roble podía ser simultáneamente un organismo biológico complejo y un símbolo de fortaleza y permanencia. Esta perspectiva multinivel de la realidad nos permite apreciar plenamente tanto los logros científicos como las verdades espirituales. Cuando los científicos nos hablan de la asombrosa complejidad de una célula, con sus miles de reacciones químicas coordinadas perfectamente, puedo maravillarme tanto por el ingenuity de los procesos naturales como por la sabiduría del Creador que diseñó un universo capaz de dar lugar a tal complejidad. No hay contradicción aquí, sino una admiración más profunda que viene de ver la realidad desde múltiples perspectivas complementarias. De manera similar, cuando contemplo el vasto cosmos revelado por la astronomía moderna, no veo una amenaza a mi fe sino una confirmación de la grandeza de Dios. Los billones de galaxias, cada una con billones de estrellas, no empequeñecen la importancia del ser humano sino que magnifican el amor de un Dios que conoce cada estrella por nombre y al mismo tiempo se preocupa por cada corazón humano. Capítulo 3. La racionalidad del universo, fundamento teológico de la ciencia. Una de las observaciones más profundas que he hecho durante mi carrera académica es que la ciencia moderna, lejos de socavar la fe cristiana,
en realidad depende de presuposiciones que son más naturalmente compatibles con una cosmovisión teísta que con una materialista. Permítanme explicar por qué esta observación ha sido tan significativa en mi propio desarrollo intelectual. La empresa científica se basa en varias presuposiciones fundamentales que rara vez se examinan explícitamente. Primera, que el universo es racional, que está gobernado por leyes matemáticas elegantes y consistentes en lugar de ser caótico o caprichoso. Segunda, que estas leyes son accesibles a la mente humana, que tenemos la capacidad de descubrir y comprender los principios que gobiernan la realidad física. Tercera, que vale la pena buscar la verdad, que hay algo inherentemente valioso en conocer cómo funciona realmente el universo. Ahora bien, si adoptamos una cosmovisión puramente materialista, estas presuposiciones se vuelven profundamente misteriosas. Si el universo es el producto de procesos ciegos y sin propósito, ¿por qué deberíamos esperar que sea racional? Si nuestros cerebros son simplemente el resultado de mutaciones genéticas aleatorias seleccionadas únicamente por su valor de supervivencia, ¿por qué deberíamos confiar en que nos dan acceso a la verdad sobre la realidad en lugar de simplemente ilusiones útiles para la supervivencia? El gran genetista J.B.S. Haldane expresó esta dificultad de manera memorable cuando escribió: si mis procesos mentales están determinados completamente por el movimiento de átomos en mi cerebro, no tengo razón para suponer que mis creencias son verdaderas, y por lo tanto no tengo razón para suponer que mi cerebro está compuesto de átomos. Es una paradoja devastadora para el materialismo. Si nuestros pensamientos son meramente eventos físicos sin conexión necesaria con la verdad, entonces no podemos confiar en ningún argumento, incluyendo los argumentos a favor del materialismo mismo. La cosmovisión cristiana, por el contrario, proporciona una base sólida para estas presuposiciones científicas. Si el universo es la creación de una mente infinitamente racional, entonces esperaríamos que exhiba orden matemático y belleza. Si los seres humanos están hechos a imagen de Dios, entonces esperaríamos que nuestras mentes sean capaces de comprender, al menos parcialmente, los principios racionales que subyacen a la creación. Si somos llamados a ser administradores de la creación, entonces la búsqueda del conocimiento científico se convierte no solo en una actividad válida sino en una vocación sagrada. Esta perspectiva explica por qué tantos de los fundadores de la ciencia moderna fueron cristianos devotos. Kepler habló de pensar los pensamientos de Dios después de él. Newton vio sus descubrimientos sobre las leyes del movimiento como revelaciones de la mente de Dios. Estos hombres no veían su trabajo científico como separado de su fe, sino como una expresión de ella. Incluso hoy, cuando contemplo las ecuaciones elegantes que describen el comportamiento de la luz, o la estructura matemática perfecta del código genético, o la precisión asombrosa de las constantes físicas que permiten la existencia de la vida, no puedo evitar ver la firma de una inteligencia suprema. La irrazonable efectividad de las matemáticas, como la llamó el físico Eugene Wigner, apunta hacia una realidad que trasciende lo meramente material. Capítulo 4. Evolución y creación, disolviendo una falsa dicotomía. Quizás ningún tema genera más calor que luz en las discusiones sobre ciencia y fe como la cuestión de la evolución. Pero permítanme sugerir que gran parte de la controversia surge de malentendidos fundamentales sobre lo que la evolución puede y no puede decirnos, y sobre lo que la doctrina cristiana de la creación realmente afirma. Cuando era ateo, usaba la evolución como un garrote contra la fe cristiana, asumiendo que la selección natural había eliminado cualquier necesidad de Dios en la explicación del origen de las especies. Pero esta perspectiva se basaba en una comprensión superficial tanto de la evolución como de la teología de la creación. Con el tiempo, llegué a ver que la evolución, lejos de amenazar la fe cristiana, puede ser comprendida como el método elegido por Dios para crear la diversidad de la vida. Consideremos primero qué nos dice realmente la teoría evolutiva.
Nos dice que las especies cambian a lo largo del tiempo mediante procesos de mutación y selección natural. Nos proporciona un mecanismo elegante para explicar la diversidad biológica y las complejas adaptaciones que observamos en la naturaleza. Es, en otras palabras, una respuesta a la pregunta ¿cómo?, sobre el desarrollo de la vida en la Tierra. Pero la evolución no puede responder a preguntas más fundamentales. ¿Por qué existe la vida en primer lugar? ¿Por qué las leyes de la física permiten que ocurra la evolución? ¿Por qué el universo parece estar finamente ajustado para producir exactamente las condiciones necesarias para que la vida evolucione? Estas preguntas pertenecen al dominio de la metafísica y la teología, no de la biología. La doctrina cristiana de la creación, correctamente entendida, no es principalmente una afirmación sobre métodos científicos sino sobre dependencia ontológica. Cuando decimos que Dios es el creador, estamos afirmando que toda la realidad depende momento a momento de la voluntad divina para su existencia continuada. Esta afirmación es compatible con cualquier mecanismo particular que Dios pueda haber elegido para dar forma al mundo natural. De hecho, hay algo profundamente apropiado en que Dios haya elegido trabajar a través de procesos evolutivos. La evolución demuestra una economía elegante de medios, en lugar de crear cada especie separadamente mediante intervenciones milagrosas constantes. Dios diseñó un sistema donde las propias leyes naturales producen la diversidad y complejidad que vemos. Es como la diferencia entre un ingeniero que tiene que ajustar constantemente su máquina y uno que diseña una máquina tan perfecta que funciona automáticamente. Además, la evolución produce exactamente el tipo de mundo que esperaríamos si Dios quisiera crear seres con libre albedrío genuino. Un mundo donde todo ocurriera mediante intervención milagrosa directa sería un mundo donde la fe sería imposible, donde la elección moral sería coercionada. Pero un mundo que opera según leyes naturales regulares es un mundo donde tenemos espacio para dudar, para elegir, para ejercer nuestra libertad. También es importante reconocer las limitaciones de la evolución como explicación completa. La selección natural puede explicar cómo los organismos se adaptan a sus ambientes, pero no puede explicar por qué hay ambientes en primer lugar, o por qué las leyes de la física permiten que existan organismos capaces de adaptarse. Es como explicar cómo funciona un motor sin preguntarse por qué existen los metales y las fuerzas que hacen posible el motor. Capítulo 5. El ajuste fino del universo, la física moderna y la mano de Dios. En mis últimos años, he seguido con fascinación creciente los descubrimientos de la física moderna que revelan el ajuste extraordinariamente preciso del universo para la existencia de la vida. Estos hallazgos proporcionan lo que podríamos llamar un argumento teleológico moderno, una evidencia científica para el diseño que habría asombrado incluso a los apologistas más optimistas de generaciones anteriores. Consideremos, por ejemplo, la fuerza nuclear fuerte que mantiene unidos los núcleos atómicos. Si esta fuerza fuera apenas un poco más débil, no se podrían formar núcleos complejos, y el universo consistiría únicamente de hidrógeno. Si fuera apenas un poco más fuerte, todo el hidrógeno se habría fusionado en elementos pesados inmediatamente después del Big Bang, sin dejar combustible para las estrellas. En cualquier caso, la vida tal como la conocemos sería imposible. O consideremos la constante cosmológica, que determina la tasa de expansión del universo. Los físicos han calculado que si esta constante difiriera de su valor actual por una parte en 10 acentos circunflejos 120, el universo o se habría colapsado inmediatamente o se habría expandido tan rápidamente que nunca se habrían formado galaxias y estrellas. Para poner esta precisión en perspectiva, es como disparar una bala desde la Tierra hacia un objetivo del tamaño de una moneda en el otro extremo del universo observable, y acertar. Estos ejemplos se pueden multiplicar indefinidamente. La proporción de masa entre protones y electrones, la intensidad de la fuerza electromagnética, la cantidad de materia y energía en el universo primitivo,
docenas de parámetros físicos fundamentales deben tener valores que caen dentro de rangos increíblemente estrechos para que sea posible la existencia de estrellas, planetas, química compleja y, eventualmente, vida. Los científicos mismos han reconocido las implicaciones profundas de estos descubrimientos. El cosmólogo Fred Hoyle, quien acuñó despectivamente el término Big Bang y era escéptico respecto a la religión, llegó a escribir: una interpretación de sentido común de los hechos sugiere que un superintelecto ha monqueado con la física, así como con la química y la biología, y que no hay fuerzas ciegas que valgan la pena discutir en la naturaleza. Por supuesto, algunos científicos han propuesto explicaciones alternativas para evitar las implicaciones teológicas del ajuste fino. La hipótesis del multiverso sugiere que existen infinitos universos con diferentes valores para las constantes físicas, y nosotros simplemente nos encontramos en uno de los raros universos donde la vida es posible. Pero esta propuesta, además de ser científicamente indemostrable, simplemente empuja el problema a un nivel más arriba, que explica la existencia del mecanismo que genera múltiples universos. Para mí, la explicación más sencilla y elegante del ajuste fino es que el universo fue diseñado intencionalmente para albergar vida inteligente. Esto no significa que Dios ajustó manualmente cada constante física, sino que la estructura misma de la realidad física refleja una inteligencia suprema que quiso crear un cosmos donde criaturas conscientes pudieran existir, pensar, amar y buscar a su creador. El ajuste fino también nos ayuda a entender por qué la ciencia es posible. En un universo caótico o arbitrario, no esperaríamos encontrar las leyes matemáticas elegantes que los científicos descubren constantemente. Pero en un universo diseñado por una mente racional, esperaríamos exactamente este tipo de orden profundo y belleza matemática. Capítulo 6. La dignidad de la investigación científica, una vocación sagrada. Una de las perspectivas más transformadoras que emergió de mi conversión al cristianismo fue el reconocimiento de que la investigación científica, lejos de ser una actividad secular separada de las preocupaciones espirituales, es en realidad una forma de adoración, una participación en la obra creativa continua de Dios. Esta comprensión ha enriquecido inmensamente mi apreciación tanto de la empresa científica como de la vida de fe. En el primer capítulo del Génesis, leemos que Dios invitó a los seres humanos a señorear sobre la creación. Tradicionalmente, este pasaje se ha interpretado en términos de dominio y control, pero una lectura más cuidadosa sugiere algo mucho más rico, una vocación a ser administradores sabios y responsables del mundo natural. Esta administración requiere conocimiento profundo de cómo funciona la creación, y la ciencia es precisamente la herramienta que Dios nos ha dado para adquirir este conocimiento. Cuando un médico estudia anatomía humana para curar enfermedades, está participando en la obra sanadora de Dios. Cuando un agricultor aplica principios de botánica y química del suelo para alimentar a los hambrientos, está cooperando con la providencia divina. Cuando un físico descubre nuevas leyes que rigen el comportamiento de la materia y la energía, está desvelando la sabiduría del Creador inscrita en la estructura misma del universo. Esta perspectiva también dignifica el trabajo científico más básico, la investigación que aparentemente no tiene aplicaciones prácticas inmediatas. Cuando Johannes Kepler pasó años calculando las órbitas de los planetas, no podía haber anticipado que sus descubrimientos eventualmente harían posible la navegación satelital. Pero Kepler entendía que estaba involucrado en algo sagrado, estaba pensando los pensamientos de Dios después de él, como él mismo lo expresó. La vocación científica también requiere virtudes que son fundamentalmente cristianas. La honestidad intelectual que demanda reportar resultados experimentales fielmente, incluso cuando contradicen nuestras teorías favoritas. La humildad que reconoce las limitaciones de nuestro conocimiento y está dispuesta a revisar conclusiones ante nueva evidencia. La perseverancia que continúa buscando la verdad incluso cuando el progreso es lento y difícil.
La colaboración que reconoce que ningún individuo tiene un monopolio sobre la sabiduría. Además, la perspectiva cristiana proporciona un marco ético esencial para la aplicación del conocimiento científico. La ciencia puede decirnos cómo dividir el átomo, pero no puede decirnos si deberíamos construir bombas atómicas. Puede decirnos cómo manipular genes, pero no puede decirnos qué manipulaciones son moralmente apropiadas. La sabiduría moral que necesitamos para usar responsablemente el poder científico debe venir de fuentes que trascienden la ciencia misma. He observado con tristeza cómo algunos científicos han intentado convertir la ciencia en una religión sustituta, pidiendo a la metodología científica que responda preguntas para las cuales no fue diseñada. Esto no solo es un error categorial, sino que también degrada la ciencia misma, cargándola con expectativas que no puede cumplir. La ciencia es más bella y más poderosa cuando se entiende como lo que realmente es, una herramienta magnífica para explorar el mundo material, pero una herramienta que debe ser guiada por sabiduría moral y enmarcada por una cosmovisión más amplia. Capítulo 7. Navegando controversias específicas, principios prácticos para el diálogo. A lo largo de los años, he sido consultado frecuentemente sobre cómo los cristianos deberían responder a desafíos científicos específicos a la fe. Permítanme compartir algunos principios que he encontrado útiles para navegar estas aguas a menudo turbulentas, principios que emergen de mi propia experiencia reconciliando mi fe con mi aprecio por la investigación rigurosa. El primer principio es distinguir cuidadosamente entre datos científicos y interpretaciones filosóficas de esos datos. Los datos mismos, las observaciones, mediciones y experimentos, rara vez están en conflicto real con la fe cristiana. Es cuando estos datos se interpretan dentro de marcos filosóficos materialistas que surgen aparentes conflictos. Por ejemplo, el hecho de que las especies cambien a lo largo del tiempo es un dato científico bien establecido. La afirmación de que este proceso ocurre sin propósito o dirección divina es una interpretación filosófica que va más allá de lo que los datos científicos pueden justificar. El segundo principio es mantener humildad tanto científica como teológica. Nuestro conocimiento científico está constantemente evolucionando, y teorías que parecían incontrovertibles en una generación a veces son revisadas o abandonadas en la siguiente. De manera similar, nuestra comprensión teológica también puede crecer y profundizarse. Lo que puede parecer un conflicto insuperable hoy podría resolverse mañana con mejor conocimiento en cualquiera de los dos campos. El tercer principio es evitar dos extremos igualmente peligrosos: el literalismo bíblico que ignora el contexto histórico y literario de las Escrituras, y el liberalismo teológico que abandona verdades cristianas centrales bajo la presión de modas intelectuales contemporáneas. Las Escrituras fueron escritas en géneros literarios específicos para audiencias específicas, y debemos interpretarlas de acuerdo con estos contextos. Al mismo tiempo, hay verdades fundamentales sobre la naturaleza de Dios, la condición humana y el propósito de la existencia que no pueden ser comprometidas sin abandonar el cristianismo mismo. El cuarto principio es recordar que diferentes niveles de explicación no son mutuamente excluyentes. Cuando preguntamos por qué el agua hierve, podemos responder a nivel molecular: el movimiento térmico supera las fuerzas intermoleculares. A nivel físico, la presión de vapor iguala a la presión atmosférica. O a nivel personal, porque puse la tetera en el fuego para hacer té. Todas estas explicaciones son verdaderas y ninguna cancela a las otras. De manera similar, explicaciones científicas y teológicas de los mismos fenómenos pueden ser simultáneamente verdaderas en diferentes niveles. El quinto principio es mantener el enfoque en las implicaciones existenciales más que en detalles técnicos específicos. Lo que realmente importa para la vida humana no es si el universo tiene 6,000 años o 13.8 mil millones de años, sino si tiene un propósito y un creador que se preocupa por nosotros.
no es si los humanos comparten ancestros comunes con otros primates, sino si tenemos almas inmortales y dignidad especial como portadores de la imagen de Dios. El sexto principio es practicar caridad intelectual hacia aquellos con quienes no estamos de acuerdo. Esto significa representar sus posiciones con precisión, reconocer la fuerza de sus argumentos, y evitar caricaturas o ataques ad hominem. Tanto científicos ateos como cristianos fundamentalistas pueden tener motivaciones sinceras y argumentos que merecen consideración seria, incluso cuando llegamos a conclusiones diferentes. Finalmente, debemos recordar que nuestro objetivo no es ganar debates sino buscar la verdad y comunicar el amor de Cristo. Si nuestras discusiones sobre ciencia y fe se caracterizan por arrogancia, hostilidad o falta de caridad, habremos fallado independientemente de que tan sólidos sean nuestros argumentos. La verdad cristiana debe ser comunicada con la gracia cristiana. Conclusión. Al reflexionar sobre décadas de lucha con las preguntas que hemos explorado juntos, me llena de gratitud el reconocimiento de que no tenemos que elegir entre ser personas de fe y personas de ciencia. El conflicto aparente entre estos dos dominios se disuelve cuando los entendemos correctamente, como perspectivas complementarias sobre la misma realidad magnífica que Dios ha creado para nuestro hogar. La ciencia nos revela la elegancia matemática del cosmos, la intrincada complejidad de la vida, y el poder asombroso de la mente humana para comprender el mundo natural. La fe nos proporciona el marco dentro del cual estos descubrimientos cobran su significado más profundo, como evidencias de la sabiduría divina, como invitaciones a la adoración, y como recursos para servir a nuestros semejantes. Cuando contemplo las galaxias distantes reveladas por nuestros telescopios más poderosos, no veo una amenaza a la fe sino una confirmación de la grandeza de Dios. Cuando considero la precisión asombrosa del código genético, no veo un accidente cósmico sino la obra de una inteligencia suprema. Cuando reflexiono sobre la capacidad única de la mente humana para hacer matemáticas, crear arte y buscar verdad, no veo el producto de procesos sin propósito sino la imagen de Dios reflejada en criaturas hechas para conocer y amar a su Creador. Esta síntesis de fe y razón no es meramente un ejercicio intelectual sino una invitación a una vida más rica y plena. Cuando vemos el mundo natural como la creación de Dios, la investigación científica se convierte en una forma de adoración. Cuando entendemos nuestras capacidades intelectuales como dones divinos, la búsqueda de conocimiento se convierte en una vocación sagrada. Cuando reconocemos que tanto la belleza natural como la verdad científica apuntan hacia su fuente común en la mente de Dios, encontramos en el estudio del mundo una escalera hacia el cielo. Mi invitación para ustedes es que abracen esta perspectiva integrada, que se nieguen a aceptar las falsas dicotomías que nuestra cultura a menudo nos presenta. Pueden amar la ciencia sin adorarla. Pueden tener fe sin abandonar la razón. Pueden ser ciudadanos responsables tanto del laboratorio como del santuario. En esta armonía de fe y conocimiento, encontrarán no solo respuestas a preguntas intelectuales sino una visión de la realidad que satisface tanto la mente como el corazón, tanto el deseo de verdad como el anhelo de significado. Porque al final, la verdad es una, y todas las verdades genuinas, ya sean descubiertas en el laboratorio o reveladas en las Escrituras, encuentran su unidad en aquel que es la verdad misma.